Bueno, entonces les decía que la clase de hoy es el ADN espiritual. Ser cristiano es, en realidad les puedo decir, la decisión más importante que nosotros podemos tomar en nuestras vidas. Decidir seguir a Cristo y creerle a Él. ¿Por qué digo esto? Porque al reconciliarnos con Dios, con nuestro Padre Dios, a través de Jesús, porque ese fue el ministerio de Jesús. Él vino a la tierra a reconciliarnos con el Padre. Más tardecito, en lo que vamos a ir explicando, vamos a ver reconciliarnos. ¿Por qué? Él vino a reconciliarlos y entonces allí nacemos de nuevo. Entramos a formar parte de la familia de Dios y tenemos el derecho de ahí en adelante de ser llamados hijos. Hijos adoptados, pero hijos. Es decir, antes de este suceso no éramos hijos, éramos criaturas de Dios, pero somos. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Dios es espíritu. Entonces tenemos que nacer del espíritu. No se preocupen, por favor, ténganme paciencia. Va a haber muchas cosas que de pronto yo diga que no han escuchado antes, pero si me dan tiempo, se van a ir explicando poco a poco. Estamos hablando ya de que tenemos que nacer de nuevo del espíritu para poder ser llamados hijos de nuestro Padre, porque Él es espíritu. En otras palabras, nosotros tenemos dos nacimientos en la vida. El primer nacimiento es el que cada quien celebra con su torta y le hacen velitas en ese día que nació de su mamá natural, que nació de un vientre materno, ¿cierto? Ese es el primer nacimiento. Y el segundo nacimiento es el nacimiento espiritual. Antes de que ocurre este nacimiento espiritual, nosotros estábamos separados de Dios. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Y solamente la misericordia de Dios nos alcanzaba, mas no su gracia. Esto lo vamos a entender en las clases siguientes cuando hablemos más en detalle de la gracia. Pero nos alcanzaba su misericordia, que es bueno tener la misericordia de Dios, pero es mejor tener la gracia. Entonces, empecemos leyendo Juan 3. Yo voy a abrir acá. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 3. Leamos del 4 al 7. No traje mi otra Biblia electrónica que me gusta. Ok. Dice, empezando Juan 3, verso 4. Esto les voy a dar un preámbulo. Esto fue cuando un maestro de la ley, que se llama un fariseo en esa época, ellos eran los que enseñaban la palabra, eran la máxima autoridad, los que más sabían. Ellos, en este caso estamos hablando de Nicodemo, que se le acercó a Jesús y le dijo, yo reconozco, como quien dice que tú eres especial, tú no eres cualquiera, tú se ve que vienes de Dios, porque se ve que eres un profeta de Dios, porque, o sea, él vio eso algo en Jesús y le llamó rabí, ¿cierto? Porque además estaba haciendo milagros y todas esas cosas. Entonces él reconoció que venía de Dios, pero no estaba seguro. Entonces Jesús le lanza esto. Siempre vemos a Jesús con cierta forma de enseñar como que no era muy fácil, ¿cierto? De entender. Entonces le contesta a Jesús, ¿de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios? Entonces miren lo que les estoy diciendo. Ya les dije que tenemos un nacimiento nuevo. Este nuevo nacimiento es espiritual. Y miren lo que dice Jesús aquí, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sabemos que nuestro Dios es espíritu, el reino de Dios es espíritu, y si no nacemos del espíritu, entonces no vamos a poder ver, ni entrar, ni entender las cosas de Dios. Sigue diciendo aquí en el verso 4, le dice pues Nicodemo, todavía no entendiendo nada, le dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo?
O sea, él le dice, ¿será que entonces me tengo que meter otra vez en el vientre de mi mamá? Él estaba perdido en en lo que le estaba diciendo. Entonces Jesús le contesta, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le responde Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es espíritu. Entonces, analizando lo que sucede aquí, les estaba diciendo, entonces, la primera, en el 3 le dice Jesús, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando le vuelve a decir, le dice que el que no nazca de nuevo no va a poder entrar, le dice después, en el reino de Dios. Entonces, es muy sencillo, es eso. El que es de la carne es de la carne, el que es del espíritu es del espíritu. Más adelante se va a aclarar esto un poquito más, pero por ahora entendamos que el reino de Dios solo lo podemos experimentar los hijos de Dios con este nuevo nacimiento del que Jesús nos está hablando acá. Y así podemos tener ojos espirituales para ver el reino de Dios y podemos tener oídos espirituales para escuchar la palabra de Dios, que también nos dice aquí en el libro sagrado que es espíritu. Entonces, si no es así, no se puede, pero Nicodemo estaba perdido, siendo que era todo un letrado, todo un conocedor de la palabra de Dios, de lo que iba pues hasta el momento que ellos tenían solo los 5 primeros libros. Entonces, estas son cosas que se van a ir entendiendo poco a poco, pero les voy para que vean la importancia de la comprensión de la palabra de Dios antes de yo seguir con este tema central. Quiero recordarles en la parábola del sembrador. Yo sé que todas la han escuchado alguna vez. Es muy popular la parábola del sembrador. En la parábola, Jesús está hablando de 4 tipos de personas que reciben la palabra de Dios y qué le pasa a cada una de esas 4 personas según cómo esté preparada o no para recibir la palabra de Dios, si esta palabra queda bien sembrada o no. Entonces, específicamente yo voy a hablar de solo un tipo de persona y esta está en el verso número 4, en Mateo 13, verso número 4 de la parábola del sembrador. Esta específicamente es la palabra que dice Jesús, es la persona, perdón, que dice Jesús que oye la palabra y no la entiende. Dice que leamos ese, voy a ir a Mateo para que no se queden las cosas así a medio entender. Es en el 13. No sé si ustedes también están buscando. Y vamos a leer el verso número 4. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Esa es la única que voy a leer. Y nos saltamos al verso 19 porque Jesús después le da la explicación a toda la parábola. En el 19 dice Jesús, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. Arrebata lo que la semilla sembró en su corazón. Entonces, les digo esto para volver a recalcarles la importancia de la palabra, no solamente de leerla, sino de su comprensión. De los 4 tipos de personas que habla Jesús en esta parábola del sembrador, la única persona a la que el maligno le puede arrebatar la palabra es aquella a quien no la comprendió. ¿Ok? Entonces, por eso digo todo esto, porque puede que la persona tenga toda su intención, esté motivada, juiciosita, sentada y con oídos, estos oídos físicos bien abiertos, ¿cierto? Pero se recibe la palabra y puede que hasta la persona siente que ay, tan bonita y me tocó, pero si no hubo comprensión, esa semilla no quedó bien sembrada en tu corazón y es fácil que venga el enemigo y se arrebate esa palabra y con eso se lleva
todas las bendiciones que venían de esa palabra. Entonces, por eso yo quiero que todo quede súper bien entendido de todo lo que estamos aprendiendo. Pero la buena noticia, hoy estamos hablando de un nacimiento nuevo, que es el nacimiento en el Espíritu, cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, a pesar de que leí esto en la parábola del sembrador, quiero aclarar y que quede 100% claro, nítido, que Satanás no te puede robar tu salvación una vez que tú la tienes. No, absolutamente no, no con mayúscula. Siempre y cuando nosotros hayamos sido honestos de corazón en nuestra confesión de fe, en decirle a Jesús, ven a mi corazón, sé el dueño y señor de mi vida. Si hicimos eso, ahí no hay ningún problema con tu salvación porque hay promesa de salvación en la Biblia y sabemos que Dios no puede mentir. Así que por ese lado, la promesa la conocemos muy bien. Hay más, pero de la más famosa, Romanos 10, 9 y 10, donde dice que si confesamos, que si creemos en nuestro corazón que Jesús es Señor y que confesamos con nuestra boca que Él lo levantó de entre los muertos, seréis salvos. Entonces ahí, con seguridad, la salvación no nos la va a quitar. Entonces no se pierde la salvación gracias a la fidelidad del Señor que cumple sus promesas. Pero, aquí está la cosita clave, pero sí terminas perdiéndote de muchos beneficios que vienen con la salvación. O sea, él va a robar, es como decir, las bendiciones que vienen anexas a esa salvación, y todo por falta de comprensión, de conocimiento de la palabra. Eso es como un ejemplo que se me ocurrió a mí para explicarles. Digamos que yo me consigo el empleo tremendo, un buen empleo. Y resulta que firmé contrato y me dijeron, venga para el entrenamiento, y tengo una semana de entrenamiento, me preparan y me dan muchos papeles en esa semana para firmar, papeles de información, y me dan ahí también un manual donde contiene toda la información sobre esa compañía, quiénes son, historial sobre la compañía, cuántos años llevan, lo que han progresado, demostrando su prosperidad, y bueno, y sigue, y el manual contiene todo, incluyendo mis beneficios, y ahí dice que yo voy a tener derecho hasta, como empleada, puedo tener derecho a almuerzo gratis todos los días. Eso viene con afiliación a clubes y balnearios. Eso viene que si demuestro mi tarjeta en ciertos supermercados y en ciertas farmacias, tengo un 20% de descuento por trabajar allí. Viene con paquete de vacaciones, pagas y no sé qué. Mejor dicho, imagínense los beneficios más impresionantes, pero yo muy emocionada con el trabajo, sí, muy agradecida con el trabajo, así, pero no le dediqué tiempo a leerme el manual, a descubrir todo lo que decía allí, por lo que yo tenía derecho de trabajar en esa compañía. Entonces nunca me di cuenta y no estoy aprovechando ninguno de esos beneficios, o de pronto uno que otro, pero no en su totalidad. Todo por no descuidada y no haber leído nunca el manual. Entonces, ¿qué pasa? Yo no pierdo el trabajo. Yo estoy haciendo mi trabajo bien, a mí de pronto nada, no me van a echar. Yo el trabajo no lo voy a perder, pero me estoy perdiendo de todos los beneficios que trae el trabajar para esa empresa. Asimismo pasa con la salvación. No la perdemos si somos nacidos de nuevo, pero esos beneficios que tengo como hija de Dios, que me prometen vivir mejor, esos beneficios que me permiten tener una vida victoriosa y una vida abundante, esos que Él me dejó para que yo pueda tener esa vida abundante hasta que llegue el momento de partir de este mundo, esos son los que me voy a estar perdiendo. Eso es lo que me puede arrebatar el enemigo por no conocer. Ahora vamos a leer Segunda de Pedro. Primera y segunda. Segunda de Pedro, este es capítulo 1 y el versículo 2. Empiezo desde el 2. Dice, que abunden en ustedes la gracia y la paz
por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Ven ahí la conexión? Otra versión dice, gracia y paz os sean multiplicadas a través del conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces, miren la importancia del conocimiento, del saber, de la comprensión que es resaltada una vez más aquí para poder que abunden en nosotros la gracia y la paz del Señor. Yo voy a seguir leyendo aquí en el versículo número 3, dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Allí cuando está diciendo su divino poder, estamos hablando del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, nos ha concedido todas las cosas para vivir como Dios manda. Toda esa cosa, ese es el paquete de beneficios, esa es la gracia de Dios. Así, dice el verso 4, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Entonces, vamos a desglosar todo esto mejor. Dice, volvamos al primer versito aquí que fue el 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia habíamos definido en una de las primeras clases que dimos con Ketty o que dio el pastor. Habíamos definido gracia como ese regalo inmerecido. ¿Recuerdan? Y eso sí, eso es gracia, pero no es solo eso. La gracia de Dios es muchísimo más que eso. La gracia de Dios va más allá. Gracia de Dios es todo lo que Él puede y quiere hacer por ti como hija o hijo. Gracia es toda la capacidad y el poder divino ofrecido a nosotros por medio de Jesús. Todo eso que Dios es capaz de hacer por su divino poder, las cosas aún imposibles que Él puede hacer y que quiere hacer por ti y que las expresó en su palabra, eso es gracia. Pero entonces analicemos, porque aquí dice en este verso que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Entonces, si nos ponemos a pensar, o sea que podemos tener poquita gracia y podemos tener mucha gracia, ¿cierto? Si se puede multiplicar es porque hay poquita, hay quienes puede que tengan poquita y hay quienes de pronto tienen más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué debemos hacer? Perdón. Dios tiene, digo yo, pues es una forma de explicarlo, como que Él tuviera una bodega de almacenamiento de bendiciones, de toda su gracia. Ahora, Él no la tiene con llave, ni con candado, ni nada, porque no es que Él las esté reteniendo porque Él es así de jodido y egoísta y nos tenga ahí sufriendo o mirando a ver si nos estamos portando mal para no soltarla. No, no se trata de eso. Lo que pasa es que las tiene allí guardadas, es mientras nosotros aprendemos a ir por ellas o mientras nosotros podemos leer este manual y descubrirlas y decir lo recibo. Lo que pasa es que esa es precisamente la clave ahí, de que nosotros no sabemos recibir de Dios. Tenemos que aprender a recibir. Entonces, ellas están allí para que nosotros la vamos tomando y sabemos por la palabra que hay una gracia de Dios para cada momento, ¿cierto? Ahí incluso se dice en Hebreos, hay una gracia de Dios para toda necesidad, para cada momento. Hay una gracia especial, particular que tú puedas necesitar y accesar en ese preciso momento en donde la estás necesitando, pero tenemos que saberlo para poder recibirlo. Lo mismo dice ahí con la paz, de la misma forma. Nosotros, como les decía al principio, ya estamos reconciliados con Dios, porque ese fue el ministerio de Jesús. Él vino a reconciliarnos con el Padre. ¿Y reconciliarnos de qué? Es que estábamos en guerra.
Ustedes quizás no lo ven así o no se comprende todavía, pero había enemistad entre Dios y nosotros. Pero eso ya se acabó desde que confesamos a Jesús. Por medio de Jesús se acabó. Desde la cruz se acabó esa enemistad. Entonces ahora solo vamos a recibir y a multiplicar esa paz por revelación de esa paz. Mientras tanto, muchos seguirán pensando o que Dios está enojado o que es que de pronto Él no me va a bendecir porque ay, yo no he leído la Biblia casi esta semana, entonces seguramente no me bendice el Señor o seguramente esta bendición que me dio me la irá a quitar porque de repente me descarrié o cualquier cosa. Entonces, a medida que nosotros vamos comprendiendo cómo fue que Dios hizo las cosas bajo este nuevo pacto, entonces nosotros podemos ir accesando su gracia, recibiendo bendiciones y se nos va quitando esa condenación, esa culpa o esa vergüenza que originalmente traímos. Nosotros la traemos desde el pecado original que se le dice comúnmente. Y Él no quiere que vivamos ni con esa condenación ni nada de eso. Seguimos analizando el mismo pasaje que les acabé de leer de segunda de Pedro 1, porque yo sé que fue como, hay mucho que digerir allí. Cada verso tiene una significancia demasiado importante. El verso 3 dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Es decir, ¿qué es todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda? Necesitamos amor, paz, gozo, fe, esperanza. Necesitamos humildad, necesitamos salud, necesitamos liberación, bienestar general. Todo eso el Señor nos está diciendo que a través de su Espíritu Santo aquí nos concede todas, todas con mayúscula, todas las cosas, aunque ustedes no las estén viendo, todas las cosas que se necesitan para vivir una vida como Él manda, o sea, una vida en abundancia y en victoria, una vida piadosa, se puede decir también a Él, una vida como Él quiere que la tengamos. Y el verso 4 nos habla de sus preciosas promesas para poder tener parte de su naturaleza divina. O sea, el Espíritu Santo es el que coge cuando nosotros leemos una promesa y la entendemos, el Espíritu Santo la vivifica en nuestro corazón. Podríamos también decir que por medio del Espíritu Santo la Biblia toma vida, la Biblia se hace realidad. No sé si así lo explico mejor. Es la función que hace el Espíritu Santo y así es que podemos llegar a tener parte de la naturaleza divina. O sea, todo se resume en que al aumentar nuestro conocimiento de nuestro Señor y comprender las promesas, llegamos a ser partícipes de esa naturaleza divina. Esas son palabras mayores. O sea, ¿cómo digiere uno que yo o que ustedes, simple humanos, llegamos a tener parte de la naturaleza divina, que nos da participación de eso? Vamos a seguirlo viendo. Yo sé que es demasiado hermoso y a veces unas verdades muy grandes como para tragar así enteras, entonces hay que desglosarla. Pero cuando habla de esa naturaleza divina es precisamente eso. ¿Cómo es Dios? Dios es lleno de amor, es lleno de paz, Dios es esperanza, es fe, Dios es salud, Jesús nunca se enfermó. Esas son las cosas, es prosperidad, es bienestar, es generosidad, todo eso es naturaleza divina. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros tengamos parte de su naturaleza. Por eso les decía ADN, al entrar a ser parte de la familia de Dios, Él nos da de Él nos da a tener un poquito de Él, de su naturaleza, no un poquito, Él nos libera de esa naturaleza, nos suelta a nosotros de esa naturaleza divina para que nosotros vivamos esta vida en este cuerpo, sí, humano y físico, pero
podemos accesar ese reino de Dios solamente, como veíamos en la historia de Nicodemo, solamente naciendo de nuevo. Por eso estamos aprendiendo esto hoy. Hoy en día se hace las pruebas de ADN para comprobar si un fulano sí es verdaderamente el papá de un niño, de otro, o si ese niño sí es realmente pues hijo de alguien, ¿cierto? Para eso se hacen esas pruebas. Nosotros también, al nacer de nuevo, tenemos un nuevo ADN. Ahora, aclaro, ¿no? Esto no es bíblico. Esta es mi manera de explicárselos a ustedes. No vayan a pensar que la Biblia dice que tenemos un ADN nuevo. Esta fue mi forma didáctica de yo enseñárselos a ustedes. Eso lo llamé así porque esa es la forma como nos vamos a poder reconocer si verdaderamente somos hijos del Padre Celestial y cómo nos van a poder reconocer si en realidad somos hijos. Por eso titulé la enseñanza así. Nuestro ADN espiritual va a comprobarlo y vamos a ir estudiando esto en las próximas clases. Y así es lo que quiero que nadie le quede ni la más remota duda de que es hija del Todopoderoso. Romanos 12:2 nos dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Entonces, lo que yo quiero que comprendan es que esto está sucediendo, este nacimiento espiritual, pero hasta ahora todavía nuestra mente no ha sido del todo renovada. Por eso la comprensión de algunas cosas uno se queda como, esto sí es cierto, pero si yo no veo ese nuevo nacimiento. Entonces yo comprendo que ustedes tengan esas dudas y no les dé pena expresarla, las que la quieran expresar, contactarme con preguntas porque es muy normal. Hablábamos de ese nuevo nacimiento y ese nacimiento en realidad espiritual solo se puede lograr pues sabemos que confesando al Señor, pero me refiero cuando tengamos la edad suficiente, el razonamiento, que podamos tener el razonamiento suficiente para entender quién es Jesús, invitarlo a nuestro corazón, allí es que podemos eh, hacerlo y poder llegar a nacer de nuevo. Yo quiero que aclararles. Yo sé que puede haber todavía dudas en cuanto a qué es lo que significa, por qué hablan tanto de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces yo puse aquí unas cositas para ayudarles a entender. Si tú hiciste la oración de fe y confesaste a Jesús como Señor, lo que le dijiste a Jesús en ese momento, el compromiso que hiciste con Él, si lo hiciste de corazón, es Señor, tú mandas, me someto a ti. O le dijiste, Señor, tu palabra es mi autoridad. Dependo de ti, Señor, y no de mis fuerzas. Viviré una vida como te agrade a ti y no a mí. En otras palabras, tú eres mi Dios y yo soy tu esclavo. Si confesaste a Jesús como Señor, eso fue lo que le quisiste decir. Espero. Y al confesarlo como Salvador, lo que le estamos diciendo a Él es, Señor, te amo. Señor, gracias porque tú me amaste a mí primero y porque diste mi vida, aún siendo yo todavía pecadora. Gracias, Dios, porque no me vas a dar el castigo que merezco, sino que me regalas vida eterna cuando yo parta de este mundo. Gracias, Jesús, porque tú eres el único camino al cielo. Si confesaste a Jesús como Salvador, eso fue lo que le dijiste. Entonces, si dijiste estas palabras de corazón yo no estoy diciendo que hayan dicho estas mismas palabras que yo acabo de decir, pero si ahora que las escuchaste decir de mí, eso es de verdad lo que quisiste decir en tu corazón, entonces tú naces de nuevo. Es un misterio, pero Dios en ese momento te regala un nuevo espíritu y el Espíritu Santo viene a tu cuerpo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestro espíritu, no sé si han visto los programas de televisión que hacen los makeovers, las transformaciones completas de personas que uno ni las reconocen, como las cambian de bonitas y todo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Una renovación total.
al punto que nuestro espíritu desde ese momento es perfecto. Así es, así como lo oyen. Perfecto, quizá esto ya, yo les digo a usted, usted es perfecta, yo soy perfecta, pero eso es en el espíritu. Nadie es perfecto en la carne. Entonces, eso puede sonar de nuevo un poquito incómodo, un poco raro. Son verdades que estamos aprendiendo, que las dice en la palabra de Dios. Pues quizás es la primera vez que las he escuchado, quizás no es la primera, pero de pronto la mente no está completamente renovada. Pero el versículo que les envié con la invitación, 2 Corintios 5:17, nos dice que si alguien está en Cristo es una nueva criatura, que todas las cosas viejas han pasado y que ha llegado ya lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? El nuevo espíritu. Tenemos un nuevo espíritu. Entonces, la única forma que tenemos de saber que esto ha ocurrido es por fe, ¿cierto? Por fe en la palabra de Dios, mientras que podamos ya eventualmente ver la manifestación física de estos cambios espirituales. Así que ánimo, que aunque tú te sientas igual que antes, no se ven todavía cambios, debemos aprender a vivir por fe y no por vista. Entonces no podemos vivir por lo que sentimos. Yo no me siento diferente, yo he estado caminando con el Señor y yo soy la mismita, dirán algunas. La metamorfosis no ha ocurrido. Quizás muchas todavía se sienten como orugas, pero llegará el momento en que nos transformemos en esas hermosas mariposas. Entonces veamos qué más hay en ese ADN cristiano. La vida cristiana comienza con un gran intercambio. Es como decir que uno veía en historia que hacían los indígenas, los indios, que hacían un trueque, que no había dinero y yo te doy esto y tú me das esto, listo. Eso hace Dios. En 2 Corintios 5:21 lo dice, al que no conoció pecado, Él lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos nosotros hechos la justicia de Dios. Es decir, que Dios a Jesús, que no pecó nunca, lo trató como un pecador, lo hizo culpable, hizo cargar con todos los pecados de la humanidad, aunque él cumplió la ley al pie de la letra sin fallar ni un solo puntico. Y a nosotros que sí lo hacemos, que fallamos y que pecamos, nos da a cambio la justicia de Jesús. O sea, nos declara inocentes por medio de Cristo. Entonces, en otras palabras, somos justos. Y ahí está otra parte de nuestro ADN. Somos justos y por eso, si es que nosotros sí somos nuevas criaturas en Cristo, Él nos mira, cuando nos mira desde su trono en el cielo, Él no ve a la persona como ha sido siempre, Él ve a Jesús. Entonces nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y esta precisamente es la definición de justo, de justicia. Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Entonces, si nos humillamos de corazón y nosotros aceptamos nuestra culpa porque comprendemos cuánto hizo el Señor por nosotros, cuánto nos perdonó y le decimos, Señor, gracias, recibo tu perdón y tu salvación, la que me regalas por medio de Jesús, de inmediato nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas que pasamos a tener el ADN de Cristo. Por lo tanto, somos justos, santos y puros en el Espíritu. Así como lo escuchan. Vuelvo y digo, quizá algunas se están sintiendo raras en este momento. ¿Cómo así? ¿Yo santa? ¿Yo pura? ¿Yo justa? Porque es cierto, nadie se conoce tan bien como uno mismo. Entonces, cada uno allí debe estar diciendo, pero así es como lo escucha, es difícil de digerir, es una verdad muy grande y esto hay que desmenuzarlo. Pero es lo que dice la palabra y por fe lo recibimos, aunque no se vea en el exterior. La Biblia llama a ese espíritu renovado, le dice el hombre interior. Entonces, nosotros sabemos que el Espíritu de Dios entra a morar en nosotros y hablábamos
en clases pasadas, que el Señor nos sella con su espíritu, ¿cierto? Y como estamos sellados en el espíritu ese nuevo, ese renovado, ahí no puede penetrar ningún germen, ahí no entra ningún pecado, ninguna contaminación entra en nuestro espíritu. Para más o menos entender esto, les voy a decir que recordemos, Adán y Eva, en Génesis se dice que ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esto no fue de que en el cuerpo, no, en el cuerpo no seremos semejantes a Dios, no sabemos porque nunca hemos visto a Dios, no sabemos cómo es Dios. Pero en el espíritu, ellos eran creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso eran puros, inocentes, llenos de amor, de paz, de gozo, no tenían preocupaciones, llenos de salud, no tenían enfermedad. Ellos tenían participación de la naturaleza divina, tenían semejanza, fueron creados a la semejanza de Dios. ¿Y qué pasa? En ellos la parte espiritual era dominante. Nosotros somos todo lo contrario hoy en día. Adán y Eva eran tan espirituales que su espíritu dominaba en ellos, tanto que ellos no se dan cuenta de su cuerpo. Y no era porque no tuvieran espejo, que se hubieran podido mirar en la reflexión del agua. Ellos no eran conscientes de su cuerpo. Y eso lo podemos comprobar cuando dice que después de que pecaron, vemos en los libros, los vemos tapándose con hojitas y escondiéndose detrás de arbustos porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos no le paraban bolas, en términos colombianos lo digo, al cuerpo. Ellos eran espirituales al máximo y la parte corporal era mínima, muy, muy mínima en ellos, no predominaba. Entonces, debido a esa semejanza con Dios, a esa espiritualidad, ellos tenían una comunión constante con el Padre, constante, pero al pecar, ellos murieron, no físicamente. La Biblia nos habla de la muerte espiritual, o sea, quedaron separados de Dios. Por eso les hablaba de que hubo enemistad entre Dios y el hombre y Jesús vino a reconciliarnos de nuevo, a devolvernos esa enemistad que se había perdido, a reconciliarnos, mejor dicho, perdón, a reconciliarnos porque había enemistad. Entonces sabemos que ellos no murieron porque ellos después vemos que tuvieron hijos y además se dice que murieron como